Bueno, anem a emprendre la darrera taula, que és la gestió política de la catàstrofe. I jo, abans de donar la paraula, volguera de veritat donar les gràcies a les 4 persones que estan en la taula, que representen els 4 partits polítics de l'arc parlamentari que tenim a les Corts Valencianes, i també per la seva predisposició, i també perquè els vaig fer un prec personal, que és que, a més, ho puc reconèixer, els vaig fer a tots i totes un prec personal, que era que estàvem en seu universitària i que volia que vinguérem a aportar coses més enllà del que ja hem conegut en les mitjans de comunicació i tot això. I, bueno, espero que m'hi facin cas, em facin cas. Bueno, ja, intenteu lligar la bèstia que se porta dins, però bé, la qüestió és que se ho agraeix de veritat i, bueno, anem a emprendre. Anem a donar un torn de paraula a cadascú d'ells al voltant d'això, 10-13 minuts. Intentaré ser el més flexible del món i segons criteri i costum parlamentària començarem pel partit amb menys representació parlamentària i anem pujant fins al que més ne té. Bé, ui, m'ha deixat l'ordenador, me'l podeu pujar, que tinc els currículums i les preses. Bé, en primer lloc parlarà José Luis Fernández en representació de Vox. Ell és concejal de l'Ajuntament de Riba-roja, del Túria, també responsable de mobilització social de Vox en la província de València, però des del seu vessant professional ha estat un home vinculat sobretot a la banca, consultor financer, gerent de negoci immobiliari de la Caixa, gerent de direcció de Bankia, també en Caixa Madrid, i també ha estat professor associat en la UPV, profesor també en la Florida, o sigui que... Y bueno, José Luis, tienes, pues eso, lo que he dicho, portaros bien, no me hagáis sufrir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Albert, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias a todos ustedes, a los voluntarios que este congreso, estoy convencido que habréis tenido un trabajo muy arduo. Los ponentes son de una calidad altísima y en las presentaciones que he podido atender estoy convencido que frente a otra catástrofe van a aportar sobre todo ideas para mejorar y a ser posible que las incidencias tan gravísimas que ha habido no se vuelvan a repetir. Desde luego, aquí compartimos un panel con representantes institucionales y parlamentarios de diferente signo que entiendo que lo que deben hacer es enriquecernos a todos. Efectivamente, cada uno tenemos una bestia política frente a otras organizaciones, como ha comentado Albert, pero creo que al final la democracia, la tolerancia y el respeto tienen que ser fundamentales para que esto, con las aportaciones de cada uno, que seguro que son válidas, puedan tener unas consecuencias aplicadas de verdad a esa realidad y que estas catástrofes en alguna manera se puedan mitigar. También entiendo que se debe enriquecer ese análisis y la búsqueda de soluciones fuera de cualquier dogmatismo político, cualquier dogmatismo medioambiental y partidarios que hoy imperan. La vida de cada persona, la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de los amigos que ha podido tener algún familiar fallecido o un negocio arruinado, están por encima de todo esto, están por encima de todos esos dogmatismos. Y porque si hay algo que nos enseñó la riada del 29 de octubre es que las catástrofes no entienden de colores políticos. Lo vimos cuando vinieron, daba igual del color político que fuera, porque la gente lo que necesitaba de verdad era ayuda y socorro, pero sí que ponen a prueba una eficacia y una responsabilidad de quien tiene que gobernar. Yo he preparado unos breves puntos para acoplarme de 1 minuto y medio cada uno aproximadamente. Y entendemos la catástrofe como un espejo de gestión pública. La gestión pública, sabemos que los recursos de los ciudadanos consumen casi un 50%, la propia estructura bien del Estado, bien de las comunidades, y deben ser un reflejo de cómo la gestión pública gestiona correctamente ese importe. Cuando una zona sufre un fenómeno natural extremo como esa riada, lo primero que se quiebra no solamente es el terreno o las infraestructuras,
es la confianza. La confianza de las personas, que es algo que luego cuesta muchísimo recuperar. En estos momentos el ciudadano no distingue entre unos niveles de administrativos, si es de la Diputación, si es de la Generalitat o si es de un ayuntamiento. Exige protección, exige coordinación y perseverancia efectiva del Estado. El derecho y con él el orden institucional deben estar al servicio de esa expectativa. Y creo que este congreso es una muestra de este comentario que acabo de hacer. Y sin embargo, lo que vivimos tras la última dana fue un mosaico de improvisación, de lentitud administrativa y realmente de falta de un liderazgo político. Ni las alertas se coordinaron con la rapidez necesaria, ni las competencias entre ayuntamientos, Generalitat o Estado activaron con claridad que exige una emergencia de un nivel 1-2. Y eso en buena medida no se debe a una falta de instrumentos jurídicos, sino a una falta de decisión real política, como es. Hay un punto que es el exceso normativo que paraliza la acción. Para los que sí que tenemos algunos conocimientos de derecho, cuando estudiaba en la Facultad de Económicas teníamos algunas asignaturas sobre todo de derecho laboral o derecho financiero o derecho de empresa, pero a mí me asombra, por ejemplo, en mi trabajo, cuando llegaba alguna persona que en su campo, en la agricultura o en su empresa, era un auténtico crack, pero me decía, ¿usted que sabe de leyes me las puede resumir en un folio? Claro, no se puede imaginar toda la amplísima variedad que hay y a nosotros también nos cuesta. Pero España tiene un marco legislativo más que suficiente. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley 17/2015, el Decreto Autonómico de Emergencia, los planes territoriales y municipales. De hecho, el lunes 1 de diciembre, en el Ayuntamiento de Ribarroja se va a aprobar en el Ayuntamiento el plan de emergencias. Y yo creo que al final todos los grupos políticos aquí vamos a estar de acuerdo porque es colaborar y ayudar a la gente. Y esa es la parte buena de la democracia, donde incluso hay algunos puntos de encuentro para aprobar planes de este estilo. Pero la experiencia real demuestra que cuando una emergencia golpea, cada administración pregunta de quién es la competencia. Esto nos ha pasado en el ayuntamiento. Por ejemplo, en un ayuntamiento de Ribarroja, donde teníamos, por supuesto, el Barranco del Pollo, el río Turia y el del Posalet. Nosotros tuvimos los tres, sobre todo en el polígono. Además, están centrados. Más de 2.200 empresas afectadas, que luego, con el esfuerzo de cada uno, y sobre todo hay que reconocer a algunas empresas que colaboraron en ese polígono, como por ejemplo fue el Mercadona, que desde aquí lo único que se le puede hacer es agradecer. Además iban empresa por empresa, esta 35.000, hasta 50.000, a este otro importe, en función, sin papeleos administrativos, pidiéndole la número de cuenta y haciéndole un abono. Pues eso se lo pregunta a la ciudadanía y al final vemos que hay organizaciones que sí funcionan y se pueden tomar como ejemplo. Desde Vox sostenemos que si bien el marco jurídico es fundamental, el principal obstáculo no es el jurídico, es un sistema burocrático, un laberinto de trámites, informes previos, duplicidades, etcétera, que retrasan una respuesta real de recuperación. ¿Y qué proponemos? Pues una reducción drástica de esos tiempos, con marcos reglamentarios claros que activen de inmediato una comisión de emergencia interadministrativa, se puede plantear, con un poder ejecutivo directo, que al final sepa quién tiene esa responsabilidad y quién tiene esa dirección, y además con una responsabilidad personal de sus miembros que están ahí. Porque la responsabilidad, cuando hablamos de vida, no puede diluirse en subdirecciones o en mesas técnicas o etcétera. Estamos hablando de vida de personas. Hay una dimensión política y moral de la catástrofe. Cada riada, cada incendio, cada terremoto, como se ha puesto aquí en este congreso, nos enfrentan a una doble experiencia clarísimamente delimitada. Una técnica que consiste, por supuesto, en prever, en planificar, en actuar y en restaurar, y otra que es la moral, que esa moral es la que exige una rendición de cuentas. Y Vox lo comenta con claridad. No es aceptable que cada tragedia se convierta en una rueda de prensa que reparta culpas al nivel administrativo inferior. Quien tiene la máxima autoridad debe asumir también la máxima responsabilidad. Y en este caso, desde luego, por parte de Vox, y es conocido, la máxima autoridad la tiene el presidente del Gobierno de España.
Tampoco es aceptable que se use el sufrimiento de los damnificados como escaparate político o como argumento para justificar políticas terroristas climáticas que lo pensamos así, ni ideológicas, que poco o nada tienen que ver con la gestión real de la emergencia. La Dana no fue consecuencia de una falta de placas solares, sino de años de abandono de la planificación territorial con la limpieza de cauces y en el mantenimiento hidráulico. El cambio climático puede explicar unas tendencias meteorológicas, pero no puede servir para una inacción política. Hay un tema que es la prevención y orden del territorio y lo que sí que puede hacer la política en este tema, independientemente de cada uno de los partidos que esté en cada momento en el gobierno. Nosotros defendemos un concepto realista de la prevención, no basado en declaraciones simbólicas, sino en obras, mantenimiento y una previsión presupuestaria. Hay algo clarísimo, que es que no se puede culpar al cielo cuando el suelo lleva años sin limpiarse. Ese bendito cielo que tenemos, que va a descargar agua en ocasiones de una manera tremenda, va al suelo. Y si ese suelo se ha preparado con tiempo, se puede recoger. Afortunadamente hubo una obra que creo que ha sido la obra más importante en España, que fue la desviación del cauce del río Turia, y sabemos que las zonas de Paiporta, Valde, Picaña, etcétera, estaban inundadas y la ciudad de Valencia no se inundó. Pues bueno, es una obra que se puede realizar para esto y que cuando vuelva a caer el agua, que volverá a caer con esta magnitud, pues se pueda desviar ese caudal. La política debe asegurar que los barrancos, cauces y acequias estén limpios y esas infraestructuras y planes urbanísticos respeten zonas inundables. En esto consiste en gobernar, en prever y proteger. La riada del 29 afectó gravemente zonas como Orihuela, La Vega Baja, Ribera Alta, Marina, zonas que llevan décadas acumulando informes, muchos de ellos públicos, que advierten de ese riesgo. Y sin embargo, poco o nada se hizo hasta que la catástrofe volvió a recordarnos lo que ya sabíamos. Esa dejadez tiene nombres y apellidos, y la política debe asumirlos con humildad y con compromiso, no con excusas. Yo creo que aquí al final lo que tenemos que hacer es simplificar para responder. Tiene que haber una coordinación real interadministrativa. En una catástrofe cada hora cuenta. Sabemos que no hay tiempo para informes cruzados entre consellerías ni para esperar autorizaciones ministeriales. Por eso Vox defiende que toda administración autonómica o local debe disponer de una cadena de mando única en situaciones de emergencia graves, integradas desde el minuto 1 por Protección Civil, la UME y los cuerpos de seguridad. Además, debemos establecer canales automatizados de información con los ayuntamientos y los servicios de riesgo. Tenemos tecnología que lo puede permitir. Lo que falta es voluntad y disciplina. En lugar de duplicar organismos, debemos integrar recursos, reforzar autoridad de coordinación y exigir una auditoría anual obligatoria de los protocolos de emergencia. No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor, de sustituir una consigna política por algo competencial, algo que de verdad llega a los ciudadanos. Y aquí tenemos justicia frente a propaganda, pero hay que rehabilitar y compensar a todas estas personas que han sufrido tanto daños personales como materiales. Y creemos que cuando el agua se retira, queda la parte más dura, que es la recuperación. Y es aquí donde el derecho cobra todo su protagonismo. Los afectados por la Dana saben lo que es esperar meses para que un informe pericial llegue, ver cómo las ayudas se anuncian en los medios pero no llegan. Y la lentitud de esas ayudas, pues en ocasiones crea un malestar y una incidencia completamente razonables y perfectamente entendibles. Vox propone que esas ayudas de los damnificados y ayuntamientos se tramiten bajo un procedimiento especial de emergencia y sin sujeción a los plazos ordinarios de la Ley de Subvenciones. Y es que se fundamenta la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando se demuestra una inacción o una negligencia en el mantenimiento de esas infraestructuras. El dinero público debe llegar a tiempo y con control, no perderse en temas burocráticos o gabinetes de comunicación. Y aquí el derecho sí que ante la catástrofe es fundamental para recuperar ese sentido de Estado que es fundamental en cualquier organización democrática moderna. En última instancia, la respuesta jurídica ante una catástrofe
No puede ser un simple formulario. Debe reflejar una idea clarísima de lo que es el Estado. Un Estado que protege y que responde. Un Estado que es quien debe ampararnos. Y Vox defiende un Estado que no se disuelva entre 17 autonomías o 17 sistemas distintos de gestión del riesgo. Debería estar perfectamente unificado ese único puesto de mando, porque cuando el agua arrasa lo hace igual en Murcia que en Castellón. Esa es la auténtica unidad de España. Y ya como me han sacado la tarjeta roja directamente sin pasar previamente por la amarilla para los que nos gusta el fútbol, cerramos, porque la política tiene un deber. La política, decíamos al principio, se pone a prueba en la catástrofe y esas pruebas no se superan con discursos, sino con gestión. Por eso hoy traemos una convicción realmente sencilla. No hay catástrofe natural que justifique la ineficiencia. Cada vecino que pierde su casa o su negocio merece una administración que funcione con la misma urgencia que el agua llegó. Y eso solo se consigue con responsabilidad, con coordinación, autoridad y sentido común. Y esta es la gestión política que Vox defiende. Menos burocracia, más previsión, más rendición de cuentas y un Estado que vuelva a ser sinónimo de protección y de eficacia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente persona, al siguiente representante político, María José Amigó. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, María José Amigó està en casa també perquè és advocada, per tant, també ha estat en esta casa. Bueno, ella és diputada del grup parlamentari Compromís a les Corts Valencianes, ho ha dit bé. També bueno, ha estat advocada de professió, ha escrit al torn d'ofici, mediadora, regidora de Compromís en l'Ajuntament de Bonrepòs en Mirambell i també alcaldessa. Pues nada, molt bé. Vicepresidenta de la Diputació de València, del Consorci Provincial de Bombers, que sí, vull dir, ha tingut experiència en emergències, i com he dit ara, diputada de Compromís a les Corts Valencianes. I res, la paraula. Moltíssimes gràcies, Albert. I bueno, quan has dit que tornem a casa, la veritat és que sí, a la Facultat de Dret, però jo era de Blasco Ibáñez. Jo també. Ja tinc una edat, que això és així. Bueno, moltíssimes gràcies per la invitació a participar en aquesta taula redona i com a representant de Compromís vull fer un exercici de reflexió del passat per preguntar-nos què ens va portar a aquesta catàstrofe del dia 29 d'octubre, del que va passar el mateix 29 d'octubre de 2024 i què ha passat a l'any següent per valorar tant la gestió política durant com després de la dana, i de futur perquè després d'aquesta dana ja res no hauria de ser igual. Quan mirem al passat, obligatòriament hem de parlar d'urbanisme descontrolat, de construcció en zones inundables, d'ocupació del territori, sense tindre en compte criteris de risc i del canvi climàtic que alguns han ignorat i altres directament el neguen. Des de fa dècades, al País Valencià s'ha viscut un desenvolupament urbanístic agressiu, sovint sense tenir en compte els riscos d'inundació o l'adequació al canvi climàtic. Un urbanisme depredador del territori impulsat especialment pels governs del Partit Popular en una combinació fatal entre pèssima gestió urbanística i canvi climàtic que explica en bona part l'impacte de la dana. Segons dades recents, més de 600.000 persones viuen en zones inundables al País Valencià. A la província de València hi ha prop de 200.000, 48.000 de les quals viuen en zones d'elevada perillositat. A més, encara avui s'autoritzen construccions, desenvolupaments urbanístics en àrees que són clarament de risc. Zones inundables, pròximes a barrancs, rambles no canalitzades, malgrat els senyals d'alerta. Des de Compromís ho hem denunciat reiteradament aquestes aberracions urbanístiques, com per exemple el cas del projecte Manhattan de Cullera o la llei de la costa impulsada pel PP amb el suport de Vox, que facilita una nova bombolla urbanística al litoral. També hem denunciat l'infraplanejament i la manca de previsió per combatre i mitigar els efectes del canvi climàtic. I és que hem tingut un escenari en què la normativa de planejament no s'ha adaptat amb la velocitat necessària al nou context. Models de precipitació molt més intensos, episodis més freqüents de fenòmens extrems, com el que vam viure el passat 29 d'octubre. Les estadístiques mostren clarament que hi havia una vulnerabilitat
estructural, zones inundables ocupades, sistemes de drenatge insuficient i barrancs sense canalitzar. Davant d'aquesta situació, és inacceptable que després de la catàstrofe encara s'estiga construint urbanisme express en la zona d'alt risc. I per descomptat, d'ací se'n deriven responsabilitats polítiques, governs autonòmics i governs locals que han deixat passar o fins i tot fomentar durant dècades un model de desenvolupament que posa en risc la vida i els béns de la ciutadania. No es tracta només de lamentar les pluges, la naturalesa o un accident. Es tracta de la suma d'anys de decisions negligents o còmplices amb el model establert. Per tant, quan parlem de gestió política de la catàstrofe, cal que entenguem que aquesta gestió ja havia fallat molt abans de la catàstrofe, tant en prevenció com en el disseny territorial. Durant dècades es va prioritzar guanyar diners a la construcció descontrolada sense planejaments urbanístics rigorosos. La conseqüència, vivendes, carreteres, polígons industrials, ferrocarril, construïts sense tindre en compte que s'estava en zones inundables. Va haver de ser una empresa sueca qui fa 12 anys construïra contemplant que el polígon d'Alfafar estava en una zona inundable. En resum, políticament, la cultura del pelotazo urbanístic que van patir durant dècades, especialment amb els governs del Partit Popular, es va conduir on estàvem quan va vindre la Dana del 29 d'octubre del 2024. Passem a la gestió del dia de la Dana, dels dies posteriors i també d'este primer any. El 29 d'octubre va arribar l'aigua i la riuada d'una manera devastadora, però no era un esdeveniment imprevisible. Teníem dades, teníem històrics, riscos clars. La televisió pública a punt ho venia advertint des de feia dies. La EMET també ho havia advertit. De fet, un dia abans ja era portada en les províncies. L'alerta por fuertes lluvias suspende clases i desata el miedo a inundaciones. De fet, la Universitat de València va suspendre les classes. A les 7:36 hores del matí del 29 d'octubre, la EMET emet un avís roig, que significa perill extraordinari. I malgrat això, no hi havia un dispositiu preventiu adequat. La Generalitat responsable de les emergències en territori valencià, no ho oblidem, la Generalitat responsable de les emergències en territori valencià no va estar a l'altura i la ciutadania ho va pagar caríssim. En plena crisi va mancar informació clara, va fallar l'alerta i va faltar una coordinació eficaç. I la manca d'informació i transparència ha continuat. Encara avui no sabem on estava el president de la Generalitat aquella vesprada del 29 d'octubre. El president en funcions. Algunes coses sí sabem. Se'n va anar a dinar i no va estar on tocava. Ja ha estat un any mentint a la ciutadania. Però sí que sabem què va fer el seu grup parlamentari amb el vot favorable de Vox eixe mateix matí a les Corts Valencianes. Ho sabem molt bé la companya Alicia i jo perquè estem en aquesta comissió. Van aprovar que es poguera construir a 200 metres de la costa per potenciar el model del pelotazo urbanístic. El mateix dia que s'ofegaven 229 persones, aproven construir en zones inundables. Això crec que exemplifica a la perfecció les prioritats polítiques dels partits que van donar suport a aquesta possibilitat de construir a 200 metres de la costa. Perquè, per desgràcia, la gestió política de la Dana per part de la Generalitat resumís una manera de governar d'esquena a la ciutadania. Seguim avant en el dia 29. El dia 29 es posa de manifest la incompetència i la responsabilitat del Consell. Fins a les 17 hores no es va constituir el CECOPI. Quan de matí ja hi havia inundacions a la Ribera, el riu Magre ja s'havia desbordat i ja hi havia persones desaparegudes. I quan a les notícies del migdia de punt, l'alcalde d'Utiel ja havia dit «nos estamos ahogando». El Consell va continuar amb la seva agenda, alguns se'n van anar a casa i el president de dinar, 5 hores i mitja de dinar. Davant d'aquesta situació s'obre un escenari de responsabilitats polítiques, com no pot ser d'una altra manera, perquè és quan la ciutadania espera protecció i actuació, però en canvi el que rep és caos, descoordinació i improvisació. És així quan la confiança en els governants desapareix. I vull subratllar-ho, perquè en aquest punt la responsabilitat no és tècnica, és política. Qui ha de garantir la seguretat de la ciutadania no pot amagar-se darrere d'arguments tècnics i de moltes mentides, escampant culpes a qui no és responsable. Cal liderar i cal prendre decisions ràpides, i això no va passar. L'alarma de l'S-Alert va sonar a les 8:11, això ja tots ho sabem, quan pràcticament totes les persones ja s'havien ofegat, perquè ningú els va avisar que pujaren a un primer pis o que no isqueren a les carreteres o que no baixaren als garatjos a treure els cotxes, perquè el botó de la teleassistència de moltes persones majors no es va salvar d'una mort terrorífica.
I els dies posteriors a la Dana, la zona zero va ser un caos. Es va despertar devastada, un paisatge de destrucció amb 229 persones mortes, moltes d'elles encara desaparegudes. I va ser evident la pèssima gestió per mobilitzar efectius dels cossos i forces de seguretat quan molts d'ells estaven demanant que volien anar a ajudar. Finalment va ser la solidaritat de moltes de les persones d'aquests cossos i de la pròpia ciutadania la que va ajudar en aquells primers dies de caos sense precedents. El que va ser capaç de fer la solidaritat de la gent i sobretot de la gent jove crec que ja tots ho sabem i serà impossible d'oblidar. Després del desastre s'ha mobilitzat fons, clar, tant autonòmics com estatal com europeus, i s'ha parlat molt de plans de recuperació. Però un any més tard podem dir amb tristesa que encara queda molt per fer, que alguns han instal·lat en el discurs de l'Itumàs un discurs que de cap manera ajuda a la recuperació en les zones afectades. També s'ha evidenciat una manca de transparència i de participació ciutadana. Per exemple, en la Comissió d'Investigació sobre la Dana de les Corts Valencianes, gràcies a la majoria del PP i Vox, encara no han rebut a les víctimes de la Dana. I per rematar-ho, el dia que compareix el president en funcions es burla de nou dels valencians i de les valencianes i no contesta a cap de les preguntes que se li formulen. I tampoc se tenen en compte les propostes de l'oposició per millorar aquesta comissió de la Dana. Des de Compromís hem exigit que les veïnes i els veïns afectats tinguen veu i participació real en la reconstrucció. I sobretot, hem estat sempre al costat de les víctimes acompanyant-los en el seu dolor i en la seva petició de justícia i reparació. Però no perdem de vista que mentre la tragèdia es debatia, s'ha continuat endavant amb plans urbanístics que podrien agreujar aquesta vulnerabilitat. Per exemple, seguint amb desenvolupaments urbanístics en zones inundables, un fet que Amnistia Internacional va denunciar en el seu informe del 22 d'octubre d'enguany. L'informe, que es diu Plou sobre Banyat, advertís que la construcció en zones inundables en els municipis afectats continua posant en risc a desenes de milers de persones. Resulta molt injust que mentre la gent encara viu el dolor i la por, l'administració parle de reconstrucció sense solventar molts problemes que encara hi ha. I deixen a banda el debat de per què això ha passat, tot negant el canvi climàtic i no assumint les responsabilitats. El govern del PP, amb el suport de Vox, vol passar pàgina molt ràpidament, sense retre comptes, sense canvis profunds i sense assumpció de responsabilitats polítiques i defugint, per supost, les judicials. Això no és acceptable, perquè representa un terrible menyspreu cap a les víctimes i una burla al conjunt de la ciutadania. El Consell de la Generalitat és responsable al mateix nivell que ho és el president ja en funcions i ha d'assumir-ho. Però ara, i per acabar, vull mirar ja cap al futur. Des de Compromís entenem que no és prou en posar en marxa unes poques mesures. Volem una transformació real. Proposem que la reconstrucció no siga només reposar el que s'ha perdut, sinó construir un model de territori resilient, sostenible i adaptat a la crisi climàtica. Una nova visió de l'ordenació del territori amb un urbanisme responsable. Això ja ho vàrem formular quan vam presentar esmenes a la llei de reconstrucció de la Dana, amb la proposta de suspensió de llicències en zones inundables, amb plantes baixes sense ús residencial, i cal aplicar una disciplina urbanística real, canalització de barrancs, sistemes de drenatge verds, restauració dels espais naturals que actuen com a esponja i evitar tot desenvolupament en zones de risc. Si no s'haverà construït en la zona d'Horta, en l'Horta Sud no haurà passat tot el que va passar, perquè l'Horta fa d'esponja. Exigim que qualsevol pla urbanístic futur incorpore de manera obligatòria els escenaris del canvi climàtic. Més pluges torrencials, més intensitat, més temps de reacció. I que aquests criteris no siguin només aplicats al futur, sinó que revisem també l'anterior planejament, perquè molts plans municipals que encara estan vigents daten d'abans de 2003. I clar, no se tenia en compte aquest horitzó del canvi climàtic. També cal millorar sistemes d'alerta, d'emergències i de participació ciutadana. No hi ha prou amb les infraestructures. Cal una cadena d'alerta eficient, planejament d'emergències reals i implicació de la ciutadania. Tal com ja han indicat molts experts, millorar tota la cadena de predicció i alerta és moltíssim més barat que infraestructures gegants. Proposem posar en marxa la Unitat Valenciana d'Emergències que van tirar enrere el govern del PP i de Vox quan ja estava planejada per el Botànic. A banda de la integració de les dades meteorològiques, també considerem imprescindible el reforç del sistema del 112. També una comunicació directa amb la població, simulacres periòdics, educació de risc des de les escoles i, en últim extrem, una coordinació efectiva per part de la Generalitat amb transparència. D'altra banda, la ciutadania afectada ha de tenir veu i vot, com no pot ser d'una altra manera, en la reconstrucció.
han de participar, han de decidir, han de vetllar pel seu territori. Tot això ho plantegem en coherència amb els valors de compromís, ecologisme, participació i justícia territorial. I per descomptat, cal que la reconstrucció tinga recursos suficients i que aquests no es puguen desviar cap als empresaris involucrats en trames de corrupció i finançament il·legal del Partit Popular, com ja ha passat, perquè la dana no pot ser l'excusa per afavorir els de sempre. I en la línia del que ja he dit, demanem també que hi hagi responsabilitats polítiques. No parlem d'assignar culpes ideològiques sense fonament, però sí d'exigir claredat, transparència i rendició de comptes. Que totes les decisions anteriors que van fer possible aquesta vulnerabilitat vegin la llum. No pot quedar tot en una mala combinació de factors. Finalment, cal un mecanisme de seguiment independent, amb participació ciutadana de les universitats, de les entitats, que verifiquen que les mesures adoptades realment s'apliquen i que no tornem al tot urbanitzable, com ja hem vist que s'està intentant. És hora de trencar amb la lògica del passat, la d'un model que va posar per davant del tot l'especulació i el creixement a qualsevol cost i la desprotecció del medi ambient i de la ciutadania. Des de Compromís mantenim que avui ja és tard per anar amb calma. Ara és temps de ser decidits. Al PP i a Vox, el que es manté en el govern, vull deixar-los un missatge clar. La ciutadania no oblida i no pararà fins que es faci justícia. No es pot repetir el que ha passat. No hi ha excusa que valga quan parlem de vides humanes. I a la societat valenciana els dic, a tots els que esteu així, a tota la societat, exigiu plans clars, exigiu transparència, exigiu participació, no acceptem menys del que mereixem, un territori segur, un urbanisme que no posa en perill veïns i veïnes, un govern que no abandoni a les persones quan es trobem davant d'una tragèdia com la Dana o dels incendis cada vegada més devastadors. Però alhora també vull fer una crida a la col·laboració, perquè aquest repte és de totes i de tots, d'empreses, d'entitats, de veïns i veïnes. Totes i tots tenim un paper. I Compromís hi volem estar, amb tot el nostre múscul i voluntat liderant aquest canvi. Un canvi que no és només tècnic, és també un canvi ètic. Per tant, per tancar, hem de reconèixer el que ha fallat i fer autocrítica, per supost que sí. Hem de gestionar bé la situació immediata i reconstruir amb dignitat. I hem de planificar amb una mirada llarga, perquè no hi hagi un proper 29 d'octubre que ens arribi amb la mateixa mortandat i destrucció. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Maria Josep. La veritat és que va, al contrari, esteu portant-se molt bé. Vale. I, claro, a mi m'heu d'ajudar, Tenia més coses per dir, no me vaig a passar. No, però bueno, després tenim més coses. Molt bé. Val. Bé, ara és el torn del PSPB. Vaig a presentar-vos, és Alicia Andújar, també és col·lega, és advocada, és parlamentària a les Corts Valencianes del PSPB. Així ha treballat també d'advocada. No he sigut advocada tota la meva vida. Tota la teva vida, d'acord. Les dos, molt bé. Doncs res. I ara també és portaveu de la Comissió de Justícia i Emergències. I de la Comissió de la Dana. Bueno, en realitat crec que esteu les dues en la Comissió de la Dana no, però en la de Justícia sí. Jo soc secretària en la mesa de la Comissió d'Investigació. Exactament, això era. Vale. Pues res, ja saps com funciona. Sí, com funciona. Molt bé. ¿Te va bien? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Albert, por vuestra invitación a participar en estas jornadas que desde luego me parecen interesantísimas. Yo voy a tratar de ceñirme más o menos al guión, a lo que estuvimos comentando, a la pregunta que nos planteábamos de por qué habíamos llegado hasta aquí y sobre todo también a la gestión que hizo, la gestión política que se hizo desde el Partido Socialista a partir del día 29 de octubre, que dramáticamente sufrimos esa Dana que todos conocemos. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues porque para el Consell de Mazón las emergencias no eran una prioridad, porque este Consell desmanteló las emergencias y nos abocó a una situación de desprotección y vulnerabilidad. La competencia de emergencias en el reparto de carteras que hubo entre el Partido Popular y Vox correspondió inicialmente a Vox, un partido que, como todos sabemos, son negacionistas del cambio climático, que lo primero que hizo fue derogar el decreto de creación de la Unitat Valenciana de Emergències. Yo podría entender
que cuando uno deroga un decreto de estas características es porque tiene una alternativa, porque piensa implementar otro tipo de sistema de seguridad, pero lo bien cierto es que bueno, la acción de la Consellería del área de emergencias en ese caso se limitó a derogar sin más argumento que el del chiringuito, ¿no? Porque ellos tenían que era un chiringuito, pues sin más argumento que ese se derogó sin una alternativa. Y bueno, y lo demás pues ya sabemos todos lo que pasó. La creación de la Unitat Valenciana de Emergències tenía por objetivo garantizar la rápida intervención en cualquier parte de la Comunitat Valenciana, mantenerse activa de manera continua, asegurando los relevos pertinentes durante la intervención y sobre todo colaborar con el resto de servicios de emergencias. Si hay algo que puso en evidencia el día 29 de octubre fue la falta de coordinación entre los recursos propios de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana. La Unitat Valenciana de Emergències era un proyecto que partía de unas estructuras que ya existían en la comunidad, como el Centro de Coordinación de Emergencias y también la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias. Entre sus funciones está la extinción de incendios forestales, pero también la intervención en emergencias de origen meteorológico, emergencias sísmicas o maremotos, lo que fuera. También en su disposición transitoria de este decreto de creación de la Unitat Valenciana de Emergències, que era de febrero de 2023, se hacía referencia a la creación de una unidad de análisis y de evaluación en crisis derivadas de fenómenos meteorológicos. Posteriormente, después del 29 de octubre, hemos escuchado que se pensaba poner en marcha una unidad de alerta temprana. Oiga, es que esto es lo que preveía precisamente el decreto de creación de la UVE. Esa unidad de análisis precisamente es lo que ahora con otra nomenclatura se llama unidad de alerta temprana. Simplemente, como he dicho antes, por una cuestión probablemente ideológica, se cargaron la unidad valenciana de emergencias sin otra alternativa. Pero es que además todo esto unido al escaso compromiso del Consell de Mazón con las emergencias, como lo demuestra el hecho de que en sus primeros presupuestos, los de 2024, directamente recortaron 14 millones en el área de emergencias, cantidad que curiosamente se recuperó en los presupuestos de 2025 que se aprobaron, creo recordar, el 31 de mayo de 2025. Y aún así hay que significar que los presupuestos de 2025 en el área de emergencias apenas fueron 800.000 euros superiores a los últimos presupuestos de 2023 del Consell de Ximo Puig. Por tanto, después de haber vivido una dana y después de la necesidad de centrar el foco en la respuesta a la emergencia, tampoco se incrementó de manera notable el presupuesto en el área de emergencias. Para el Consell de Ximo Puig siempre fue una prioridad garantizar la respuesta a la emergencia. Y de esta forma pues, bueno, se implementaron normas como el Reglamento de Servicios de Bomberos Forestales, normativas específicas, como digo, que tenían como objetivo también mejorar las condiciones laborales de estos profesionales, porque antes de 2015 hay que recordar que los que ahora llamamos bomberos forestales no tenían reconocida categoría profesional, cobraban 800 euros, las unidades de refuerzo además trabajaban solamente 3 meses, pero bueno, actualmente el Consell de Ximo Puig centró ya sus esfuerzos en mejorar, como he dicho antes, las condiciones laborales de estos trabajadores. De las 56 unidades que hay repartidas por todo el territorio de la Comunitat Valenciana, 16 de ellas eran de carácter temporal, unidades de refuerzo que se llamaban. Se trabajó para ampliar el periodo de trabajo de estas unidades de refuerzo. En 2023 estaba previsto que finalmente trabajaran entre los meses de abril y el 31 de diciembre, pero esta situación, pues bueno, como he dicho, con la consellera de emergencias que había de Vox, se recortó drásticamente y pues se limitó esa tarea de las unidades de refuerzo únicamente hasta el 31 de octubre, con la mala suerte de que el día 2 de noviembre se declaró un incendio en Montitxelvo y pues bueno, ese es otro de los problemas también que afecta al área de emergencias, que es el de la desestacionalización de los incendios, ¿no? Como digo, otra de las medidas que también puso en marcha el Consell de Ximo Puig fue el sistema de Salet que todos ahora ya conocemos.
Y me voy a centrar ya en lo que es la gestión del Día de la Dana, ¿no? Para el Partido Socialista, desde el primer momento tuvimos claro que se estaba, por parte del Consell, se estaba llegando tarde a la respuesta a la emergencia. Y, pues bueno, desde el primer momento no solamente aquella mañana en la que se pidió de manera reiterada, tanto el síndic, había reunión de Junta de Síndics, el síndic nuestro en la rueda de prensa pidió que se convocara ya a las 12 de la mañana, que se convocara ya el CECOPI. Yo misma lo hice también a través de las redes sociales. Bueno, puede parecer a lo mejor un poco infantil, pero en ocasiones da resultado, ¿no? Porque también me ocurrió en una ocasión visitar una base de bomberos forestales en la que el vehículo estaba sin emisora. Lo denuncié con un vídeo a través de redes sociales y al día siguiente les habían puesto un vehículo con emisora. Pues bueno, a veces este tipo de denuncias dan resultado, y el día 29, que como bien ha comentado la compañera María Josep, estábamos en la Comisión de Justicia, pues ese día también a través de redes sociales pues bueno, puse un par de mensajes pidiéndole a la consellera de Salome Pradas que convocara, que fuera responsable y que convocara el CECOPI, porque ya lo que estábamos viendo, tanto a través de redes sociales como a través incluso de la propia televisión pública, que yo creo que es el mejor documento que hay, el mejor documento que tenemos los valencianos y valencianas, es las retransmisiones en directo, jugándose la vida los trabajadores de Apunt, que hicieron ese día, y que es lo que nos va a permitir, en definitiva, que al final se pueda hacer justicia y que se pueda conocer con exactitud qué es lo que estaba pasando y por qué no se dio la respuesta que había que dar. Desde el primer momento, una vez pasado ya el 29 de octubre, la gestión nuestra desde el Grupo Parlamentario Socialista se concretó en formular preguntas escritas a las distintas consellerías, solicitudes de documentación para conocer cómo se había gestionado esa emergencia, porque, como les digo, desde el primer momento fuimos conscientes de que se estaba llegando tarde a dar respuesta a esta emergencia. En la mayoría de los casos, en relación con la respuesta a estas preguntas, pues ha quedado patente la falta de transparencia y la opacidad de este Consell. Se nos han dado muchas respuestas evasivas, a muchas preguntas no se nos ha contestado, a otras se nos ha dicho que es que como estaba pendiente la instrucción judicial, en fin. Lo que está claro es que del resultado de estas preguntas, pues sí que pudimos ir conociendo algunos aspectos que fueron arrojando luz inicialmente y que poco a poco pues nos han permitido ir conformando, no solamente desde el ámbito parlamentario, sino también desde los avances del procedimiento judicial, nos han ido arrojando luz de qué es lo que falló aquel día, que desde luego desde el ámbito autonómico fueron muchas cosas. En cuanto a la presidencia de la Generalitat Valenciana, de las innumerables, como digo, preguntas y solicitudes de documentación, pues hubo una bastante llamativa, que además nos llegó el día víspera del 25 de diciembre, en la que se nos contestó que no nos podían aportar la factura del restaurante porque el presidente de la Generalitat ese día había acudido a esa comida en calidad de presidente del Partido Popular. Claro, ya esto escrito negro sobre blanco ya llama la atención en un día con alerta roja desde las 7:30 de la mañana. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana a las 2 o 2:30 de la tarde se marchara a una comida haciendo dejación de funciones en calidad de presidente del Partido Popular? También solicitamos el listado de llamadas. Se nos dijo que no era posible porque el tipo de contrato que había con la compañía de teléfono pues no permitía tal. Finalmente se nos ha aportado a la comisión que investiga la DANA un listado hecho a mano, un listado en el que no se sabe la duración de las llamadas, no se sabe si son entrantes o salientes, y que curiosamente, cotejado con el registro de llamadas que la señora Pradas aportó voluntariamente, que es un registro de llamadas que sí que está hecho ante notario, curiosamente, cotejado con este otro listado, como digo, pues en el listado de Mazón se les ha caído una llamada, una que nos hayamos dado cuenta, que es una llamada a las 8:19 de la tarde, que supuestamente el señor Mazón
perdón, hizo a la exconsellera Pradas. Como digo, no figura en ese listado, por tanto, no es un documento, es un documento privado, sí, aunque esté hecho por la sí, no pasa nada. Aunque es un listado que aunque esté hecho por la propia Gabinete de Presidencia, pues es evidente que es un listado que no tiene ninguna fiabilidad porque no está ni hecho ante notario y, como digo, de momento ya hemos detectado que falta una llamada. Qué poco me queda. En cuanto a la Consellería de Emergencias, por ejemplo, sabemos que desde el día 24 de octubre estaba activado ya el Plan Especial de Inundaciones. Por tanto, es incomprensible que no se llevara a cabo ninguna actuación preventiva, que no se realizara ninguna reunión entre las personas competentes en el área de emergencias, como por ejemplo sí que se hizo en la Dana de 2019, en la Vega Baja, en la que se reunió ese, si no llamado CECOPI, pero da igual, una reunión para coordinar los recursos con 48 horas de antelación. Con 24 horas de antelación se movilizó también a la UME y se suspendieron las clases. Todo esto en 2019. Se lamentaron 3 fallecimientos, pero es que yo estoy convencida de que si se hubiera hecho esta reunión en la Dana de 2024, desde el 29 de octubre, estoy segura de que se hubieran podido salvar muchas vidas si realmente hubiera habido una antelación o una anticipación a la emergencia. Bueno, la jueza la hemos escuchado en muchas resoluciones, hemos leído muchas resoluciones referirse al mensaje Saller como un mensaje tardío y erróneo. No es que fue tardío y erróneo el mensaje, es que fue tardía y errónea la respuesta en general. Hasta incluso la propia convocatoria del CECOPI a las 5 de la tarde. ¿Cómo es posible que con las imágenes que ya estábamos viendo en los medios de comunicación, en Apunt, en las redes sociales, de personas particulares que colgaban vídeos de las carreteras por la zona de la Ribera, en la zona de la Hoya de Buñol, cómo es posible que cuando a la 1 de la tarde se están haciendo rescates con helicópteros en Utiel, con barcas en Utiel, todavía se convoque el CECOPI para las 5 de la tarde? Como he dicho al principio, tuvimos claro desde un primer momento que se llegaba muy tarde, que siempre se fue muy por detrás de la emergencia y que, por tanto, pues, en fin, el resultado lo conocemos ya todos. También tuvimos conocimiento a través de estas respuestas, por ejemplo, de que de las 26 unidades de bomberos forestales que hay en la provincia de Valencia, solamente se movilizó a 6. Una de ellas, la que fue a vigilar el Barranco del Pollo y que fue retirada a las 3 de la tarde, no sabemos todavía bien por qué o por quién. Y también sabemos que el director general de Medio Natural puso a sus agentes medioambientales también a disposición para que llevaran a cabo la vigilancia de los barrancos y de las zonas inundables, como les viene atribuida la competencia por el plan de inundaciones, y tampoco fueron movilizados. Bueno, pues como digo, también el hecho, a nosotros bueno, pedimos también las grabaciones del CECOPI se nos dijo que no había, finalmente 5 días después de darnos una respuesta el conseller de que no existían grabaciones, curiosamente se filtraron esas imágenes de la televisión española donde pudimos ver y que a mi modo de ver han supuesto un punto de inflexión, porque antes de ellas la consellera Salom Pradas se presentaba, incluso lo declaró así en el juzgado, como alguien que no tenía ni idea de emergencias y a la que le habían dicho que los protocolos estaban hechos, cuidado, para no tener que pensar, eso está escrito en su declaración judicial, pensaba que los protocolos estaban hechos para no tener que pensar. Pues bueno, pudimos ver como en esas imágenes que se filtraron, ella sí que tenía una actitud activa y estaba dirigiendo la emergencia. Por tanto, tenía o no tenía idea, pero desde luego la dirigía. Y, bueno, se me ha acabado el tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Tengo que parar? Sí. Vale, pues luego... Muy bien, sí, porque me ha quedado una cuestión que quiero comentar. Bueno, pues la última intervención es de Raúl Mérida. Raúl Mérida es en la actualidad secretario... bueno, es verdad. Raúl Mérida es en la actualidad secretario autonómico de Medio Ambiente. Dímelo si lo he dicho bien, porque es a veces los nombres... Eso es. A veces los nombres llevan muchos apellidos. Ha sido periodista, naturalista, ambientalista, miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental, escritor, conferenciante, divulgador, y 30 años últimos para poner en marcha proyectos dedicados a la protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad.
fue director general de Medio Natural y Animal y ahora, como he dicho, es secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio. Así que nada, Raúl, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que tengo que empezar por confesaros que pensaba que venía otra cosa, la verdad. No tengo ningún papel que me haya preparado, porque precisamente la catástrofe y la gestión política de la catástrofe me parece hiperinteresante y puedo contar lo que hicimos, aunque me parece incluso más interesante hablar en general de lo que debe ser una gestión política respecto a una catástrofe. Mis compañeros han estado, y no me parecería injusto contestarles, pero sí hay algunas cosas que os tengo que decir, porque no pensaba, evidentemente, entrar en ningún juego político. Pero sí quiero que todos entendáis una cosa, y también les voy a pedir a mis compañeros que lo hagan, para comprender y entender lo que pasó ese día. Fijaros, ese día 29 de octubre del 2024 a las 7 de la mañana, yo venía de Alicante y iba por Alcudia. Y entonces llovía muchísimo. Ese día yo tenía una comparecencia en las Cortes Valencianas de Medio Ambiente. Algún compañero pidió que se suspendiera porque efectivamente, como dijeron ellos, había pronóstico de lluvias. Y vuestros compañeros, y no, de verdad que no lo toméis mal, y no voy a decir el nombre porque luego la comparecencia salió, no quisieron porque no se entendía en ese momento, no lo hicieron con mala intención, pero ellos no creían en ese momento que fuera a llover tanto. Hubo compañeros vuestros que durante mi comparecencia me dijeron, vuestros dos compañeros, si tenía miedo a ir ese 29 de octubre por la mañana a las Cortes. Y ese 29 de octubre yo dije que no era una cuestión de miedo, que habíamos dicho de suspenderla para 2 días después. Lo digo simplemente este comentario para que entendáis realmente cómo en ese momento, aunque es verdad que empezaban las primeras noticias sobre la lluvia, no se tenía todavía desde luego, ni mucho menos, un sentido de lo que aquello podía traer. Habéis comentado también el tema de la gestión por parte de la política y de lo que era emergencias. Fijaros, es curioso porque los técnicos que conforman emergencias en ese momento, los directores de la emergencia en ese momento, los dos, el subdirector y el director o jefe del consorcio de bomberos, eran los mismos que llevaban los últimos 8 años siéndolo. No hubo un cambio político de los responsables, de los técnicos responsables. Eran los mismos que estaban en el Botánico y probablemente que estaban antes, porque eran técnicos preparados, uno es ingeniero de montes, el otro es ingeniero industrial, y eran personas preparadas que fueron los que estuvieron ese día, y los habéis visto, y van a ir al juzgado dentro de poco, de Catarroja, a declarar. Luego, no nos fijemos tampoco en eso, porque si yo creo que es importante lo que ha ocurrido, es para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron. Yo entiendo que, y ha quedado bastante clara aquí la posición, yo creo, a la hora de argumentar. Ha habido una posición por parte de los dos compañeros o las dos compañeras de la izquierda de una crítica a lo que se hizo ese día. Pero a mí me interesa, fijaros, realmente hablaros de lo que es la gestión de la crítica, de la crisis, de la catástrofe, porque es a lo que creía que venía. Veréis, ese 29 de octubre, como digo, estuve durante todo el día trabajando en la consellería. Por la noche estaba en Alfafar a las 8:15, por cierto, vi crecer el agua en Alfafar, y volví a la consellería y ya no salí de la consellería los 3 meses siguientes. De hecho, durante una semana estuve viviendo en mi despacho de la consellería. ¿Por qué? Porque desde el primer momento yo creo que cuando políticamente hay que gestionar una crisis o una catástrofe de este tipo, hay que aplicar, como ha dicho mi compañero, el sentido común. Tiene que marcarte el sentido común. Y el sentido común, ¿qué os diría a vosotros si se produce una catástrofe como esa? A mí me dijo que había que ir a ver lo que estaba sucediendo a pie de barro y ponernos en contacto con los alcaldes, con cualquier persona,
porque la catástrofe era de unas dimensiones inmensas, que pudiera en esos momentos manifestarnos, comentarnos qué es lo que necesitaban. Y eso hicimos. Como era muy difícil llegar hasta la zona, organizamos un convoy que llevamos lo más básico con los agentes medioambientales y llegamos hasta el área, evidentemente con unos coches, con unas grúas que permitían ir retirando los vehículos que nos impedían llegar. Cogimos una ruta interna desde la Albufera, salimos hasta Sedaví, fue el primer sitio donde llegamos. Allí son compañeros, muchos vuestros, quiero decir, que era, pues en Sedaví era una compañera, era Úrsula, la que encontramos allí, la teniente alcalde, que la encontramos, era una persona que iba con unas botas de agua y que estaba allí. Un poco nos dijeron las personas con las que hablamos, hablar con ella, y le preguntamos qué era lo que necesitaran. Fijaros, antes, en la intervención de la mesa de antes, que estaba yo un ratito, he estado escuchando la historia que habéis comentado, ¿no?, de la peluquería y de todo eso, y de cómo empezaba un poco a moverse la economía. Pero claro, fijaros, el ayuntamiento de Sedaví, ¿vale?, por poneros un ejemplo, el ayuntamiento de Sedaví había desaparecido. Había desaparecido el alcalde, con quien tuvimos oportunidad de hablar. No tenía un sitio, no tenía una oficina física donde estar. Tenía, me decía el hombre, tenía que estar pidiendo las ayudas desde su casa con un móvil, porque se había quedado sin ningún medio. Inmediatamente también era muy difícil hablar con ellos, porque las líneas telefónicas se habían caído. Tenías que ir andando. De hecho, ese día lo que hicimos con los compañeros fue caminar de un municipio a otro e ir buscando siempre, o unas veces era un policía local, un jefe de la policía local, un alcalde, un teniente, un concejal, alguien que nos dijera qué es lo que se necesitaba. Nosotros teníamos un contacto permanente con unas empresas que forman Ecofira. Ecofira es una feria que hace muy poquito se ha producido sobre empresas que gestionan residuos de medio ambiente. Y a través de ese WhatsApp, a través de un WhatsApp que además ha quedado registrado, y hace poco en la exposición han venido y se han quedado y se han mostrado las conversaciones que ese día se tenían y de los días posteriores, empezamos a movilizar medios. Es verdad que no pusimos Generalitat Valenciana, ni Ayuntamiento, no se ponía ningún cartel en esos medios. Y atención, primera enseñanza que yo creo que hay que sacar. ¿Qué hay que priorizar en una catástrofe? ¿La acción humanitaria, la ayuda o la comunicación? ¿Vosotros hubierais entendido que hubiéramos paralizado esas primeras máquinas hasta que se le hubiera puesto una pegatina, un vinilo o un papel que pusiera Generalitat Valenciana? Yo creo que la dignidad de todos los que estábamos allí y sobre todo el contacto directo que estábamos teniendo con las personas que estaban en esos sitios no nos lo permitió. Y creo que lo hicimos bien. Es verdad que probablemente hubiéramos articulado el relato político de otra forma, pero priorizamos la ayuda a esas personas y a esos municipios. Podéis hablar con cualquiera de los alcaldes. La alcaldesa de Paiporta, hoy alcalde Vicente, cualquiera de ellos. Quiero decir que no son de signo del Partido Popular ni de derechas. Podéis hablar con todos ellos, y si nosotros fuimos a verlos, y si esta historia que os estoy contando, que ha salido retratada en muchos sitios, es real o no. Claro, ellos nos manifestaron que muchos garajes, si era así, se veían, hicimos vídeos que fuimos utilizando para la maquinaria que teníamos que pedir, pues estaban llenos de agua. Todavía no se sabía si había personas en el interior de esos garajes. Luego, ¿qué fue lo primero? Mover maquinaria para desaguar esos garajes. ¿Y qué fue lo siguiente que vimos? Pues que las personas habían empezado a sacar muebles, enseres a las puertas de su casa. ¿Qué fue lo siguiente? Pues no podíamos permitirnos que las vías que había que unían los municipios y que eran las propias vías, las propias calles donde vivía la gente, se llenaran de enseres. Articulamos un sistema que en 48 horas pudimos tener diseñado para retirar esos residuos, y se produjo la retirada de residuos más grande que se ha producido jamás en una catástrofe, más de 1 millón de toneladas de grandes enseres, de voluminosos, de, imaginaros,
neveras, bueno, todo inutilizado, ¿no? Maletas. Bueno, son ejemplos, pero lo que quiero decir con todo esto es que cuando se articula una catástrofe de cualquier tipo, yo entiendo que lo más importante es empezar a ordenar esa ayuda a esos municipios o esas personas que la han sufrido. Pero claro, antes habéis hablado también de la normativa y algunos compañeros también han hablado de la normativa. ¿Sabéis qué sería importante? Que la normativa pudiéramos hacerla ahora que tenemos todavía pocos meses de una catástrofe, porque a veces la normativa no es capaz de dar una respuesta adecuada a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, fijaros, la ley de contratación de emergencias. Es una ley que hace mucho tiempo, esto no... Y es una cosa de la que a mí me hubiera gustado huir, de izquierdas o de derechas, de política. No, el sentido común te lo puedes encontrar en cualquier persona de izquierdas o de derechas. Es evidente, ¿no? Es un sentido común a todas las personas. Bueno, pues por ejemplo la ley de emergencias te permite restituir la construcción que había. De manera que si tú tenías un puente o una carretera y resultaba que esa carretera había supuesto un problema a la hora de lo que habíamos vivido, de esas inundaciones, de esa dana, pues solamente podía restituir lo que había. No podía realizar una mejora si se trataba de una reparación. A veces era mejor que se hubiera destruido por completo para poder hacer algo ya pensado, ya diseñado en relación a las necesidades que tenían ese espacio. Para mí eso es fundamental. Es decir, la normativa hay que ajustarla a las necesidades reales. Y claro, viene la siguiente cuestión. ¿Cuántas catástrofes, por ejemplo, en el mundo se han producido que se hayan llevado por delante 140.000 vehículos? Que hayan dejado municipios como Sedaví, por ejemplo, que se quedó el 95% de los vehículos de personas que vivían en Sedaví desaparecieron. Es decir, solamente se salvaron los coches de la gente que no estaba ese día durmiendo en su casa o que había salido de viaje. Claro, ahora esos vehículos en montañas, tuvimos que montar esas montañas precisamente, el sentido común, para que pudieran pasar los vehículos de ayuda a las personas. Y luego hubo que desmontar esas montañas. Y para desmontar esas montañas le pedimos al ministro, por ejemplo, Marlaska, del Gobierno de España, que hiciera un Real Decreto Ley para que fijara claramente quién era el competente para retirarlos, para poder de esa forma poder retirar esos vehículos porque muchos no tenían denuncias. Y todas estas cosas, y esto no se ha visto, se han hecho muchas veces negociando con las diferentes administraciones y colaborando con las diferentes administraciones. Porque esos ayuntamientos, inmediatamente, en cuanto le pedí yo personalmente al ministro que por favor era urgente que saliera ese Real Decreto Ley, y salió el Real Decreto Ley y nos reunimos con los ayuntamientos, nos reunimos con los desguaces, pudimos empezar a organizar todos juntos esa retirada por parte también de los ayuntamientos que eran los competentes, porque el Real Decreto Ley al final lo que dijo era que era competente aquel que era el titular del sitio donde estaba en ese vehículo, de forma muy genérica, ¿no? Por no entrar en el detalle. Lo que quiero decir con esto es que una catástrofe como la que sufrimos con la Dana no es comparable a ninguna otra. Yo estuve en la Dana de la Vega Baja, yo vivo en Alicante, en aquel momento me dedicaba a la conservación de la biodiversidad, no me dedicaba a la política, y como tal pues fui a ayudar. Claro, no es comparable de verdad. No es comparable porque, y bueno, es evidente, porque es más que evidente por los fallecidos que ha habido, ¿no? Lo que está claro es que no es comparable ninguna otra catástrofe a otra, porque la que hemos vivido aquí es de unas dimensiones gigantescas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se produce una catástrofe como la que hemos vivido? Pues desde luego es esencial una mucho mejor coordinación de las administraciones que intervienen. Es necesario, es imprescindible que esa coordinación se dé. Y aquí había tres: la local, los municipios, el Gobierno de España y la Administración autonómica. Y luego, por supuesto,
que ellos han comentado varias cosas y podemos entrar en la culpabilidad, en qué se hizo bien o incluso qué se hizo mal, pero es que no está muy claro realmente. Yo creo que no tenemos claro en la mente la importancia que tiene esa coordinación. Os voy a contar una anécdota. Acabo ya, pero esta anécdota va a parecer interesante. Antes os he hablado de un Real Decreto Ley que le pedía al ministro Marlaska. Yo le pedí, para que veáis, yo en el CECOPI le pedí al ministro que, por favor, emitiera ese Real Decreto Ley. Y me dijo que no sabía cuándo iba a salir. Cuando acabó el CECOPI, le dije, ministro, ¿podemos hablar a solas? Se lo dije a la delegada del gobierno, ¿podría hablar un momento con el ministro a solas? Ella me llevó y estuvimos hablando. Y el ministro le dije, hombre, es que es muy importante, muy tal. Y me dijo, el jueves lo llevo al Consejo de Ministros. Fijaros, si era esencial para empezar a retirar los coches. En un momento hablando pudimos llegar a esa comunicación. Refleja perfectamente la coordinación esencial a la hora de afrontar una catástrofe como esta, de las administraciones. Muchas gracias. Bueno, voy a dar un turno de palabra para que se formulen las preguntas, no muchas porque vamos muy mal de tiempo y además tenemos aquí a la señora decana que tiene que cerrar el acto también. Ah, no està? Bueno, estava allí. Aneu i la porteu de l'orella. A ver. Diga. Sí, usted. El micro. Lo tenemos por ahí, Adrián. Hasta allá. Bueno, soy Atanasio González Pastrana y vengo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Soy técnico en protección civil desde los años 80. Simplemente, en la presentación que hice ayer, quiero leer para los políticos mis conclusiones de más de 45 años. Y las voy a leer muy despacito, tarda un minuto. Vale. Sí, es para que tomen nota, por eso. ¿Qué es la conciencia situacional? Lo respondo. Es el resultado de la comprensión de lo que ha ocurrido, de lo que está sucediendo y de lo que podría llegar a suceder. El mando único, el presente, el que esté presente, tiene estas competencias: mandar, decidir, coordinar, informar, gestionar, pedir y liderar. Y si es necesario, tiene un equipo asesor. Y ya termino. No hay peor decisión que no tomar ninguna decisión. Y la conclusión que saco después de estar en las riadas del 26 de agosto del año 83 en Bilbao es esta. En toda gran emergencia solo hay un mando único que recae en la persona que tiene el plan, que está presente donde tiene que estar y que toma las decisiones más eficientes en cada momento. Gracias. Pues nada, muchas gracias. ¿Hay alguna petición más? A ver, Víctor. Víctor es profesor de Derecho Administrativo de la facultad. Lo digo yo para que... Muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer una pregunta, pero no de derecho. Como estamos en una mesa de gestión política, quería preguntaros a ver si teníais una opinión, porque en el Estado recientemente yo creo que hemos tenido dos grandes emergencias, voy a barrer un poco para casa, que ha sido la emergencia volcánica de La Palma y la Dana. Y en las dos hay una diferencia muy llamativa en el clima político. Mientras que en una habían diferentes colores políticos a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal. El autonómico y el estatal, es verdad que estaban los dos gobernados por el PSOE, pero en el ámbito local había una amalgama muy importante de colores, tanto nacionalistas, derecha, izquierda, pero hubo una coordinación institucional bastante avanzada, muy pacífica y que, como comentaban algunos de ustedes, salía bastante rodada, era muy fluida. Se pedía algo, se daba a diferentes niveles administrativos. Y llama muchísimo la atención que en la Dana ha pasado completamente lo contrario.
Entonces no sé si se lo achacáis pensáis que hay algún motivo concreto, porque en ambos el clima político estatal estaba muy crispado, entonces fue una cosa que llamó mucho la atención, o pensáis que por algún otro, que hay algún motivo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, començo jo, a veure, està en marxa? Vale, Sí, ara. sí. Mira, vaig a començar jo perquè com que jo no tinc partit polític a Madrid, vale? Pues a lo millor tinc més la llibertat de poder dir el que nosaltres com a partit d'àmbit del País Valencià podem intuir. A veure, si el que ha passat és que qui ha tingut les responsabilitats en emergències, pues el primer dia no, perquè estava, no sé com digui Feijóo, noqueado, crec que va dir que el president Mazón estava noqueado, jo, bueno, anem a deixar-ho en noqueado, ¿vale? Evidentment, clar, el primer dia li va donar les gràcies al president Sánchez per haver aparegut, però jo crec que des d'aquest mateix minut ficaren a funcionar la maquinària de la seva defensa judicial i aleshores li van dir no, tu no has d'assumir cap responsabilitat, tu has d'escampar culpes. I aleshores és el que ha vingut passant i és des d'aquest dia, durant un any, el que s'ha dedicat, no només el president Mazón, tota la gent del Consell i tota la gent del Partit Popular és escampar culpes i responsabilitats. La culpa la té la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la culpa la té AEMED, la culpa la tenen els tècnics, així mateix ara ho acaba de dir el company que ha pres la paraula per el Partit Popular, evidentment aniran a declarar, clar que sí, aniran a declarar i jo els conec personalment, sí, són tècnics que venen de l'etapa del Botànic, de fet ha nomenat al cap de bombers que jo va ser la presidenta i ell era l'inspector en cap, un gran professional i estic segura que diran el que tinguin que dir, clar que sí. Però vull dir-te que el fet d'estar escampant culpes tot el rato i no assumir les pròpies responsabilitats evidentment ha fet que l'ambient polític estiga molt enrarit, però és que evidentment hem tingut un clamor de la ciutadania en el carrer, perquè no podem oblidar que per més que sí hem passat un quart d'hora parlant de la retirada dels vehicles, el més greu que ha passat en la Dana no és que hi hagueren moltíssims vehicles taponats en el carrer, que sí, és greu, per això s'han donat ajudes i moltíssima gent ja té el vehicle nou. El problema de la Dana és que hi ha 229 persones mortes, que els familiars d'aquestes persones mortes estan exigint justícia i reparació i volen que els responsables polítics també vagin davant de la justícia. I aquesta és la diferència i per això és l'ambient de crispació, perquè no oblidem que el president Mazón ja en funcions va dimitir després de que en el funeral d'estat al que les víctimes li havien demanat que no anara, es va presentar i després de rebre els insults que va rebre per part dels afectats, evidentment, jo crec que ja algú mitjà ha dit que sa mare li va dir Carlos Arturo ja està bé. I aleshores crec que és veritat que ha dimitit de president, però continua mantenint l'acte per no anar davant de la jutgessa de Catarroja i si no té res que amagar, que vaja, que la jutgessa li ho ha demanat ja 3 o 4 vegades i que diga el que tinga que dir. I que tota la ciutadania crec que tenim dret de saber el màxim responsable de la Generalitat Valenciana, el màxim responsable del País Valencià, que és qui té les responsabilitats en emergències, què va fer aquella vesprada de la Dana. Tenim dret, no per cotilleo ni res d'això, sinó perquè crec que no se poden estar durant un any dient mentides i tirant balon fora. Per respecte a les persones que van faltar aquell dia. Bueno, mira, com heu parlat vora 3 minuts cadascú... No passa res, està molt bé. Vaig a donar ara 3 minuts a cadascú, val? Sí o no? Vale. Comencem per José Luis, si vos sembla bé, després Alicia i després Raúl. Vale, pues José Luis. Pues muchas gracias. Yo de verdad quería que venía aquí a otra cosa más que a un juicio político, que creo que ya estamos en un Congreso Internacional del Derecho ante las Catástrofes Naturales y la izquierda permanentemente vuelve a sacar, y no va a hacer ninguna defensa de Mazón, pero hablando de un juicio, yo me he preparado, he tratado de con el guión que nos habían advertido de prepararme qué de verdad la política puede hacer en los casos de graves catástrofes y han venido aquí a decir lo que habitualmente dicen. Le ha faltado, aunque me había dicho que no le hace falta decir Mazón dimisión. Bueno, pues ya lo digo yo para que no lo digan otros. Pero es que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es todas las fuerzas políticas unirnos. Y es la primera parte que he dicho, unirnos para que esto no vuelva a pasar. Porque si vuelve a llover, la culpa será de uno, será de otro. Pero lo que tenemos que empezar desde este primer momento es trabajar en las limpiezas de los barrancos, en las limpiezas de los cauces, en obras hidráulicas que están paralizadas. Y no en seguir con este tema, que además la justicia
como estamos en una facultad de Derecho, la justicia actuará. Porque si yo me pongo a decir ahora mismo temas que pienso que son criminales, porque como que hacía la ministra ilocalizable que estaba preparándose un examen en Bruselas, o que hacía la codirectora del CECOPI, una sanchista declarada como Pilar Bernabé, que no contaba con la Generalitat Valenciana en esa primera reunión que tuvieron a las 9 sobre coordinación, o que Miguel Polo no avisara del enorme agua que venía por el barranco del Pollo, pues entonces a lo mejor aquí nos podemos tirar 3 horas y hasta ahora creo que no sería conveniente. Pero me voy a preparar otro discurso, lo que pasa es que me ha tocado a mí leer primero y creo que he hecho el más institucional y el correcto, que es ver que esta crisis, cuando vuelva a ocurrir, tengamos los mecanismos necesarios y que la política tenga una conciencia clara y real de que trabajando sobre el suelo se pueden llegar a solucionar todos estos problemas. Y lo he dicho, el desvío del cauce del río Turia salvó Valencia y en cambio Sedavía, Aldaya, Benetúser, Catarroja, Paiporta, etcétera, estaba inundada, que era la otra parte, por esa propia inclinación. Les dejo un apunte y termino en este tiempo. El tripartito entre Compromís, Podemos y el PSOE quiso que el cauce del río Turia, por donde pasó tanta agua, volviera a renaturalizarse, que volviera a pasar por la ciudad de Valencia, porque creo que tienen un terrorismo climático que con eso, al final, nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido. Gracias. Alicia, te usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en relación, yo creo que a la pregunta que se formulaba intentaré con ello también, por lo que me había quedado pendiente. Yo creo que el Gobierno de España estuvo desde el primer momento a disposición de la Generalitat Valenciana, pues para colaborar en todo lo que fue necesario, no solamente cuando vino la UME, sino el resto de efectivos militares que se fueron incorporando progresivamente y según el mando de la emergencia que correspondía en todo momento a la Generalitat Valenciana, pues se fueron solicitando. Por otra parte, bueno, pues también en cuanto a lo que es aportación económica, los ayuntamientos tienen en sus cuentas desde febrero de este año el importe del 100% de la reparación de todas sus infraestructuras municipales, que eso también ha sido aportación del Gobierno de España. Por tanto, lo que se ha pretendido trasladar es pues como decía la compañera, que por parte del Consell de Mazón no solamente el presidente desaparecido, es que el resto de consellerías, la incompetencia que ha dado manifiesta, como por ejemplo tuvimos conocimiento hace poco también de que la vicepresidenta Camarero, pues hubo 37 personas fallecidas con el servicio de teleasistencia. O, por ejemplo, tuvimos conocimiento también por los informes que se solicitaron de que a las 8:28 de la tarde a la Consellería de Infraestructuras y Transportes se le habían perdido 11 trenes que no sabían exactamente dónde estaban. Y que algunos de estos trenes no es que se pararon por medida preventiva, es que directamente hubo un momento en el que ya no pudieron seguir transitando porque el agua directamente había inundado la vía. Por tanto, ha habido un Gobierno de España que ha estado desde el primer momento involucrado en la recuperación, en la reconstrucción en la Comunidad Valenciana y una Generalitat Valenciana que, y además ha quedado patente, quiero decir, no hemos escuchado al compañero del Partido Popular en ningún momento aludir al momento del día 29, a la gestión de la Dana. No les interesa, quiero decir, están más en el interés de pasar página que de que realmente se haga justicia. Cuando se habla de responsabilidad de Confederación, de cualquier organismo de la Administración General del Estado, queda patente en el procedimiento judicial y yo lo digo una y mil veces. No es que esté la jueza dejando claro de quién era la competencia, es que es la Audiencia Provincial, por unanimidad de todos los magistrados, la que está dejando bien claro que la competencia en la gestión de la emergencia le correspondía en todo momento a la Generalitat Valenciana, que no hizo lo que tenía que hacer, que no se adoptaron medidas preventivas, que no hubo anticipación y que todo eso condujo al fatídico resultado de 229 personas fallecidas. Yo estoy completamente convencida de que si hubiera habido una reunión, si hubiera habido medidas preventivas, si se hubiera avisado convenientemente a la ciudadanía, estoy convencida de que muchas personas de esas que perdieron la vida estarían hoy todavía con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Raúl.
Bueno, nada, lo primero sí que quiero aclarar que no considero que sean culpables los técnicos. Lo he dicho simplemente por la continuidad de los técnicos con los que he trabajado perfectamente. En mi opinión es muy claro lo que ocurrió y es que, lo he dicho en muchos lugares y no me duelen prendas en decirlo. Primero, no he hablado del 29 de octubre solamente porque creía que iba a tener un mayor valor el que os contara mi experiencia personal. También es cierto que yo tengo una experiencia personal que contar y hay mucha gente que no la tiene. Pero como mi experiencia personal de gestión se desarrolló en esos municipios y se desarrolló durante los siguientes 3 meses sin fines de semana ni días festivos, la cuento porque me siento orgulloso de haber podido estar allí ayudando a la gente. Y en cuanto a lo que nos interesa, que es la gestión política de la catástrofe, es muy sencillo. Unos vieron en la gestión política de la catástrofe una oportunidad y otros vimos una desgracia. Muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, pues yo creo que, a ver, si no hay nada más, vamos por concluida la mesa. Os agradezco mucho la asistencia y no me habéis hecho sufrir nada con los tiempos. Y hay uno, perdón. No he visto, perdón. Pero muy breve. Comentar. Bueno, soy Alejandro, buenas tardes. Estudiante de políticas. En relación a la gestión de la DANA, ya posterior a todas las consecuencias, porque yo creo que ha habido mucha incompetitividad en relación a la gestión, creo que hubo un fallo de Estado en sí, porque creo que el Gobierno central tampoco ha apoyado totalmente a la Generalitat Valenciana para reconducir la mala gestión que se ha llevado, porque eso no se puede negar. Y en relación a esto me gustaría saber vuestra opinión sobre la creación de una comisión mixta entre Estado y Generalitat Valenciana, ya que creo que sería fundamental para poder apaliar la buena gestión en relación a la DANA. Y que a día de hoy, pasado más de un año, pues creo que no se ha llevado a cabo y sería una buena forma para lo que habéis comentado, pues para mejorar las competencias y la coordinación de las diferentes entidades gubernamentales, ya sea vertical y de manera horizontal. Y nada, eso. Pues bueno, a ver, como estamos totalmente fuera de tiempo, voy a dar un minuto a cada uno, empezando por José Luis, como hemos hecho, si quieres aportar algo, y si no, pues nada, pasamos palabra. Muchísimas gracias, muy breve. Lo hemos propuesto, tienes toda la razón. Tiene que haber una comisión, en el segundo punto del exceso normativo, tiene que haber una comisión interadministrativa con poder ejecutivo directo, pero no solamente sobre la Comunidad Valenciana, sino con La Palma o con Bilbao o con cualquier otro fenómeno de esta naturaleza. Y yo termino porque aquí se acaba. Si necesitan ayuda, que la pidan. A veure, jo vull recordar que estem en un estat de les autonomies, perquè a vegades sembla, abans escoltant a la persona que hem compartit taula de Vox, pues crec que la culpa evidentment del president de l'Estat perquè pues, Espanya és una gran i fuerte. No, a veure, això és un estat de les autonomies i les responsabilitats estan establertes. I evidentment, clar que sí que necessitem col·laboració i que se col·labore des de l'àmbit municipal, l'àmbit autonòmic i l'àmbit estatal. Però és que les competències cada un té les que té. I el dia de la DANA la gestió d'emergències era de la Generalitat. I això és així. Que al dia següent la UME es tinguera que ficar a treballar, que s'hagin tingut que reclamar ajudes al govern de l'Estat, que se demane que les infraestructures que li corresponen a ell les posen en marxa. Evidentment, clar que sí, però anem a veure, no oblidem que això és un estat de les autonomies. A veure, ahir va fer 50 anys que Franco va morir, vull dir que no oblidem això, per favor, vull dir que les responsabilitats estan per qui assumís la presidència d'una autonomia com és el País Valencià. I aleshores no oblidem això a l'hora d'intentar tirar les culpes als demés. Això és important, ¿vale? Moltes gràcies. El y tú más a mí no me vale. Alicia. Sí, a ver, el Partido Socialista a partir del día siguiente o 2 o 3 días después de ocurrir la DANA, hizo público su posición de que iba a apoyar los presupuestos de la Generalitat porque no era el momento de entrar. La cuestión aquí fue que posteriormente fuimos conociendo cómo no solamente el señor Mazón estaba desaparecido el día de la DANA, sino que
la gestión de las diferentes consellers no había sido la adecuada y todo eso se tradujo en un número muy elevado de fallecidos. Por tanto, nosotros entendemos que este Consell está incapacitado para llevar a cabo cualquier labor de reconstrucción y esa es la razón por la que el Gobierno de España, desde luego, insisto, ha prestado toda su colaboración desde el primer momento, ya no solamente a través de recursos, sino a través de esos ingresos que me refiero y esas ayudas que se han facilitado a los ayuntamientos, pero desde luego lo que no se puede es colaborar con aquellos que no estuvieron a la altura, que no supieron gestionar una emergencia y que lógicamente tampoco, y se está viendo, están capacitados para gestionar la reconstrucción. Por eso nosotros lo que demandamos es que se devuelva la voz al pueblo, porque queremos que se vote, que los ciudadanos elijan quién quieren que lleve a cabo esa reconstrucción. Gracias. Vale, muy rápido. Primero, no estoy de acuerdo, evidentemente. Creo que cada consellería estuvo a la altura. Creo que se hizo una labor muy importante, dado además lo importante que era la catástrofe. Creo que tienes toda la razón, hace falta crear esa comisión, nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva. No estoy nada de acuerdo con lo último que han comentado, en el sentido de que dice, no, porque la Generalitat no ha gestionado, perdón, esa comisión no es para la Generalitat, esa comisión es para los ciudadanos. Entendemos para lo que es para los ciudadanos, que son los que de verdad están sufriendo, y esa comisión es importantísima, y esa es la gran diferencia con respecto a otras catástrofes. Y repito, donde nosotros vimos una desgracia, otros vieron una oportunidad política. Muchas gracias. Vale, esperaros un momento, yo quisiera que conectes el PowerPoint aquí, pero está ya. Está aquí, sí. Bien, yo quisiera, ya estamos fuera de hora totalmente, pero tenemos que acabar el Congreso. Y bueno, yo como director del Congreso, que me han nombrado mis compañeras, vamos, porque no tengo ningún mérito para ello, pero ya que es el último minuto que me va a quedar, fijaros una cosa, no os perrés, pero mireu, desde ahí hemos estado hablando de la gestión de las catástrofes hidrológicas, hemos hablado de geografía y obra pública, hemos visto las consecuencias ambientales que podía tener, no esta dana, en general, todas las catástrofes que nos van y que tenemos con mayor asiduidad, el problema de la planificación urbanística y territorial, de muchas de las cosas que se ha hablado aquí también se comentaron. Luego hoy esta mañana hemos estado hablando de las medidas fiscales y también de las medidas laborales y de seguridad social para paliarlo todo. Yo creo que una catástrofe como esta, que es un drama, como la de La Palma, como todo, para el que la vive es un drama, créanme que es un drama. Y luego a lo mejor tienes otras catástrofes que a lo mejor lo haces todo más relativo. Pero os aseguro que la catástrofe en sí, si la vives, es un drama. Pero todo ello exige unas medidas multidisciplinares. No se puede solucionar solamente, no hay una pócima mágica, sino que deben de influir todos, la academia, la ciencia, la técnica, el derecho, todos deben de participar. Y por eso nosotros pensamos hacer el congreso que hemos hecho, con ayuda también de las administraciones públicas, del ministerio que nos financia el proyecto, de la Generalitat que nos financia también el Congreso, y también la casa en la que nos encontramos, que también nos ha ayudado. Solamente dos cosas quería decir. La primera es, gracias a todo el equipo del Departamento de Derecho Administrativo. La veritat és que sense vosaltres no hauríem res, perquè sabeu que jo soc prou negat per aquestes coses de la burocràcia defensiva, i de veritat, moltes gràcies, Clàudia, Alba, Adrià, tots, totes les xiquetes, tots. Moltes gràcies. I després volia acabar Ay, este no es. Perdón. No sé si se pasa esto. Ah, sí que se pasa. Volia acabar només dient-vos una cosa. Això se va en part fer perquè està en ma casa. I, bueno, és un drama, és un drama, si n'hi ha que posar mitjans, però me vull quedar en la part positiva, que és aquesta. I és perquè, bueno, és que hem parlat de tot, però no hem parlat de la gent que ha de vindre a casa.
Bueno, pues igual, perdoneu, se m'ha passat, no? La gent que vingui a casa, és aquest factor humà que no hem parlat massa d'ell perquè estem en una cosa molt tècnica, però tots els que vingueren a casa, de gent que no havia conegut en ma vida, índios, sikh, sud-africans, alemans, o sigui, no sé, la caterva de gent que passa per casa. El cotxe meu, l'altre cotxe meu, i bueno, vegeu les imatges, de veritat que és un drama. També el primer dia que entrava la gent a furtar, perquè aquestes coses de la dana deixen el millor i el pitjor de la gent, i el que és bo és molt bo, i el que és un canalla encara és més canalla. Mireu el cotxe, la maneta de darrere com està oberta, perquè els cotxes pegaven pedraes i entraven a furtar en els cotxes. Un drama. Jo ho veia això en ma casa, i damunt les portes obertes, perquè l'àvia se ho havia endut tot, dormies en les portes obertes. Vull dir, és un drama humà. D'això probablement no s'ha parlat massa, però és un drama humà. I tots volguera avui acabar el congrés que han fet, que han parlat molta ciència, però volguera també aportar aquesta part humana que probablement igual no s'ha traslladat massa. Els membres també del Departament del Treball que vingueren a ajudar a ma casa i estan dinant en una paronet que farem, i també els membres del Departament de Dret Administratiu, perquè així no ens ha deixat a soles ningú. I volguera acabar en aquesta foto. I aquesta foto és Víctor netejant l'escurà de ma casa gotet a gotet. El podeu veure? Gotet a gotet. Així és que, a veure si puc acabar. Espere de veritat a tots els polítics els ho demane que intenten aplegar els majors consens possibles perquè és dur. No? I el que volem la ciutadania és que tindré una política a l'alçada de les exigències de la gent. Parlen tots, no me claven ningú, però ho dic a tots perquè prengueu consciència. I res més, anem a tancar el congrés ja i anem a dinar.